¿Qué pasaría si te dijera que el concepto de vida eterna fue diseñado específicamente para hacerte odiar tu propia humanidad? Que cada vez que sientes culpa por tus deseos, cada vez que reprimes tu naturaleza, estás cumpliendo exactamente el plan que alguien más diseñó para controlarte. Hoy vamos a desentrañar una de las mentiras más sofisticadas de la historia humana, usando las ideas revolucionarias de Baruch Spinoza, el filósofo que fue excomulgado por decir verdades tan peligrosas que aún hoy sacuden los cimientos del poder establecido. El gran engaño milenario. Imagínate por un momento que eres un arquitecto del poder. Tu objetivo no es simplemente controlar lo que las personas hacen, sino controlar lo que piensan, lo que sienten y, más importante aún, lo que creen que merecen. ¿Cuál sería la estrategia más efectiva? La respuesta es brillante en su crueldad. Convencer a las personas de que su propia naturaleza es el enemigo. Durante miles de años se ha ejecutado el plan de control mental más sofisticado jamás concebido. No se trata de cadenas físicas o muros de prisión. Se trata de algo mucho más sutil y devastadoramente efectivo: la inversión completa de los valores humanos naturales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentir placer se convirtió en algo malo? ¿Por qué disfrutar de tu cuerpo, de la comida, del sexo, de la vida misma, genera automáticamente culpa en tantas personas? Esta no es una coincidencia cultural. Es el resultado de una operación psicológica deliberada que comenzó hace milenios y que sigue funcionando perfectamente hoy. La estrategia era genial: tomar todo lo que es naturalmente humano y reetiquetarlo como pecaminoso. El hambre se convirtió en gula, el deseo sexual se convirtió en lujuria, la autoestima se convirtió en soberbia, la expresión emocional se convirtió en ira, incluso el descanso se convirtió en pereza. ¿Ves el patrón? Todo lo que tu cuerpo y tu mente naturalmente buscan para florecer fue sistemáticamente demonizado. Pero aquí viene la parte más diabólica del plan. No solo criminalizaron tu naturaleza, sino que te vendieron la solución. Te dijeron que había una forma de escapar de esta terrible condición de ser humano, pero que requería despreciar todo lo que eres en este momento, en esta vida, en este cuerpo. ¿Y cuál era esa solución? La vida eterna, un concepto tan brillante en su simplicidad que es casi imposible de refutar. ¿Cómo puedes demostrar que no existe? ¿Cómo puedes verificar si la promesa es real? No puedes, y esa es exactamente la belleza del engaño. Pero Spinoza vio a través de toda esta arquitectura de control, y por eso lo excomulgaron. No porque negara a Dios, sino porque reveló que el Dios que te vendían era una herramienta de manipulación. No porque fuera ateo, sino porque mostró que la divinidad real estaba en la naturaleza, en ti, en este momento, no en algún lugar lejano al que tenías que llegar siendo alguien diferente de quien eres. La inversión de valores no fue accidental, fue una necesidad estratégica. Si las personas se sienten bien consigo mismas, si confían en su propia naturaleza, si encuentran satisfacción en su vida presente, entonces no necesitan ser salvadas. Y si no necesitan ser salvadas, entonces no necesitan salvadores. Y si no necesitan salvadores, entonces todo el sistema de poder construido sobre esa necesidad se desmorona. ¿Te das cuenta de la genialidad perversa de esto? Te convencieron de que naciste roto, que tu estado natural es la enfermedad, que tus instintos son corruptos, que tu cuerpo es una cárcel, que tu mente es poco confiable, que tu corazón te engaña. En otras palabras, te convencieron de que todo lo que eres está fundamentalmente mal. Y luego, cuando ya estás completamente desconectado de ti mismo, cuando ya no confías en nada de lo que naturalmente sientes o piensas, aparecen con la cura. Pero la cura requiere que sigas desconfiando de ti mismo. La cura requiere que sigas odiando tu naturaleza.
La cura requiere que sigas viendo tu vida presente como algo sin valor real. La división artificial entre alma y cuerpo fue quizás la herramienta más efectiva de esta operación. Te dijeron que eres dos cosas separadas, una parte buena y espiritual que debe controlar y dominar a una parte mala y material. Esta división interna es la fuente de una esquizofrenia espiritual que mantiene a las personas en guerra constante consigo mismas. Pero ¿qué pasa cuando una persona está en guerra consigo misma? Se vuelve débil, se vuelve dependiente, se vuelve fácil de controlar. Una persona que no confía en sí misma necesita constantemente validación externa. Una persona que cree que su naturaleza es corrupta necesita constantemente guía externa. Una persona que ve su vida presente como valueless necesita constantemente promesas de algo mejor en el futuro. Spinoza entendió que esta división era completamente artificial. Para él, no había separación entre mente y cuerpo, entre alma y materia, entre lo espiritual y lo físico. Todo era una sola substancia expresándose de diferentes maneras. Tu mente no está separada de tu cuerpo, es tu cuerpo pensando. Tu alma no está atrapada en tu cuerpo, es tu cuerpo siendo consciente. Esta comprensión era extremadamente peligrosa para el sistema de control establecido. Si las personas entendían que no había nada malo con su naturaleza física, que no había división interna que resolver, que no necesitaban ser salvadas de sí mismas, entonces todo el edificio de control se vendría abajo. La promesa de la vida eterna funciona porque nunca llega. Es la zanahoria perfecta porque siempre está en el futuro. Siempre hay una condición más que cumplir. Siempre hay un poco más de sufrimiento que soportar. Siempre hay un poco más de tu naturaleza que reprimir. Y mientras tanto, tu vida real, tu única vida verificable, se desperdicia en la preparación para una vida que nunca llega. ¿Te has preguntado por qué el cielo siempre está después de la muerte? ¿Por qué nunca está disponible ahora? La respuesta es obvia una vez que la ves. Porque si estuviera disponible ahora, podrías verificarlo. Si la felicidad perfecta, la paz total, la vida plena estuvieran disponibles en este momento, en esta vida, entonces no habría necesidad de todo el aparato de control que se ha construido alrededor de la promesa de obtenerlas después. La postergación infinita de la felicidad es la clave de todo el sistema. Te mantienes siempre en modo de preparación, nunca en modo de disfrute, siempre mejorándote para ser digno de algo que nunca llega. Siempre trabajando hacia una recompensa que siempre está a una vida de distancia. Spinoza reveló que la eternidad no es una duración de tiempo infinita en el futuro. La eternidad es una cualidad del presente. Cada momento vivido con plena conciencia, cada experiencia abrazada completamente, cada instante en el que estás totalmente presente en tu propia vida, eso es eternidad. No necesitas morir para experimentar la vida eterna. De hecho, es imposible experimentarla después de morir porque la experiencia requiere estar vivo. La naturaleza humana secuestrada. La operación más cruel en la historia de la humanidad no fue una conquista militar ni una esclavitud física. Fue el secuestro de la naturaleza humana. Fue convencer a los seres humanos de que eran sus propios peores enemigos. El mito del pecado original es quizás la pieza más ingeniosa de esta operación psicológica. ¿Qué es exactamente? Es la idea de que naciste culpable de algo que nunca hiciste, que antes de dar tu primer respiro, antes de realizar tu primera acción, ya eras moralmente defectuoso, ya necesitabas perdón por existir. ¿Puedes imaginar el impacto psicológico de esto? Desde el momento en que un niño puede entender conceptos morales, se le dice que su existencia misma es problemática, que hay algo fundamentalmente mal con él por el simple hecho de ser humano, que nació con una deuda que no contrajo y que debe pasar su vida pagando.
Esta programación temprana crea algo que los psicólogos modernos reconocerían inmediatamente: una autoestima fundamentalmente dañada. Una persona que cree que es inherentemente defectuosa nunca puede confiar completamente en sí misma. Siempre buscará validación externa. Siempre necesitará que alguien más le diga qué es correcto, qué es bueno, qué vale la pena. Pero aquí viene la parte más retorcida. No solo te dijeron que naciste culpable, sino que criminalizaron las mismas cosas que necesitas para sanar esa herida psicológica. Necesitas amor propio. Eso es vanidad. Necesitas placer físico. Eso es lujuria. Necesitas expresar tus emociones. Eso es falta de control espiritual. Necesitas cuestionar la autoridad. Eso es soberbia. La guerra contra los instintos humanos no fue accidental. Los instintos son el sistema de navegación natural del ser humano. Son la forma en que tu cuerpo y tu mente te comunican qué necesitas para florecer. Si criminalices los instintos, desconectas a las personas de su propia sabiduría interna. ¿Por qué crees que la sexualidad fue tan agresivamente reprimida? No porque sea inherentemente mala, sino porque es una de las fuerzas más poderosas que conecta a las personas con su propia vitalidad. Una persona que se siente cómoda con su sexualidad, se siente cómoda con su cuerpo. Una persona cómoda con su cuerpo confía en sus sensaciones físicas. Una persona que confía en sus sensaciones físicas no necesita que otros le digan qué es bueno para ella. La represión sexual crea una fragmentación interna que es perfecta para el control. Cuando niegas y reprimes una parte tan fundamental de tu naturaleza, te conviertes en una persona dividida. Y una persona dividida es una persona debilitada, confundida, dependiente de guía externa. Pero ¿qué pasa cuando miras la sexualidad desde la perspectiva de Spinoza? Es simplemente una expresión natural de la vida buscando más vida. Es la fuerza creativa del universo expresándose a través de ti. No hay nada que corregir, nada que purificar, nada de lo que avergonzarse. Es la naturaleza siendo natural. La creación del hombre dividido fue quizás el golpe más devastador contra la integridad humana. Te dijeron que eres dos cosas en guerra: un alma buena luchando contra un cuerpo malo, una mente racional tratando de controlar emociones irracionales, un espíritu puro atrapado en materia corrupta. Esta división interna es completamente artificial, pero sus efectos son devastadoramente reales. Cuando crees que eres dos cosas separadas en conflicto, vives en un estado constante de autoboicot. Parte de ti quiere una cosa, otra parte te dice que eso está mal. Parte de ti siente de cierta manera, otra parte te dice que no deberías sentir eso. El resultado: una vida de constante lucha interna. Una existencia donde nunca puedes estar completamente en paz contigo mismo, porque siempre hay una parte de ti que debe ser vigilada, controlada, reprimida o corregida. Spinoza vio claramente que esta división era una ilusión. Para él, eres una sola cosa. Tu mente es tu cuerpo pensando, tu cuerpo es tu mente siendo física. No hay separación. No hay conflicto inherente, no hay guerra interna natural. La guerra interna es siempre el resultado de ideas falsas sobre tu propia naturaleza. Cuando entiendes que eres una unidad, que no hay partes buenas y malas de ti en conflicto eterno, algo extraordinario sucede. Recuperas tu integridad natural. Ya no necesitas ser el policía de ti mismo. Ya no necesitas vivir en estado de autovigilancia constante. Ya no necesitas temer tu propia naturaleza. Pero ¿por qué era tan importante mantener a las personas divididas internamente? Porque una persona íntegra es una persona poderosa. Una persona que confía en su propia naturaleza no necesita autoridad externa. Una persona que se siente completa no necesita ser completada por otros. Una persona que está en paz consigo misma no puede ser controlada a través del miedo o la culpa. La fragmentación interna
crea dependencia externa. Si no puedes confiar en ti mismo, necesitas confiar en otros. Si no puedes tomar tus propias decisiones morales, necesitas que otros las tomen por ti. Si no puedes encontrar significado en tu propia experiencia, necesitas que otros te den significado. ¿Y quiénes eran estos otros que estaban dispuestos a tomar esas responsabilidades por ti? Exactamente las mismas personas que se beneficiaban de tu dependencia. Las mismas personas que tenían poder porque tú creías que no lo tenías. Las mismas personas que vivían de venderte lo que ya tenías, pero habías sido convencido de que habías perdido. El sistema de recompensas virtuales. Si fueras a diseñar el producto perfecto, ¿cuáles serían sus características ideales? Tendría una demanda universal, un costo de producción prácticamente cero, no requeriría entrega física y nunca podría ser devuelto por insatisfacción del cliente. ¿Existe tal producto? Sí, se llama vida eterna. La vida eterna es, desde una perspectiva de marketing, el producto más brillante jamás concebido. Todos la quieren, nadie puede verificar si la recibieron, y nadie puede regresar para quejarse si no cumple con las expectativas. Es la estafa perfecta, disfrazada como la bendición suprema. Pero vamos más profundo. ¿Por qué funciona tan bien este producto? Porque explota el miedo más fundamental de los seres humanos, el miedo a la muerte, al fin, a la insignificancia, y luego ofrece exactamente lo opuesto: vida infinita, existencia eterna, significado permanente. La economía de la esperanza que se construyó alrededor de este concepto es absolutamente fascinante. Imagínate un negocio donde puedes cobrar inmediatamente, pero nunca tienes que entregar el producto, donde puedes prometer todo y nunca tienes que cumplir nada verificable, donde tu cliente base no solo no puede demandarte, sino que defenderá activamente tu producto incluso sin haberlo recibido jamás. Pero ¿cómo funciona exactamente este sistema? A través del control por aplazamiento. Sufre ahora, disfruta después, se convierte en la filosofía central de la vida. Toda gratificación, toda felicidad, toda satisfacción real se posterga infinitamente hacia un futuro que nunca llega. ¿Te das cuenta de lo que esto hace psicológicamente? Convierte la vida presente en nada más que una sala de espera. Tu vida real, la única vida que tienes evidencia de que existe, se convierte en simplemente una preparación para la vida real que vendrá después. Es como vivir toda tu existencia en el aeropuerto esperando un vuelo que nunca llega. El aplazamiento como herramienta de sometimiento es increíblemente efectivo porque convierte el presente en algo sin valor intrínseco. Si tu vida actual es solo una prueba, solo una preparación, solo un periodo de espera, entonces no necesitas que sea satisfactoria. De hecho, mientras más insatisfactoria sea, más mérito tienes para la verdadera vida que vendrá después. ¿Ves la perversidad de esto? Te convencieron de que disfrutar tu vida actual es contraproducente para obtener la felicidad futura. Que mientras más sufras ahora, más feliz serás después. Que mientras más te niegues a ti mismo ahora, más recibirás después. Es una fórmula perfecta para garantizar una vida de miseria voluntaria. Pero ¿por qué siempre es después y nunca ahora? ¿Por qué la recompensa nunca está disponible en el presente? La respuesta es obvia una vez que la ves. Porque si estuviera disponible ahora, no habría manera de mantener el control. Si la felicidad, la paz, la satisfacción estuvieran disponibles inmediatamente, ¿por qué alguien toleraría sufrimiento innecesario? La adicción a la promesa es un fenómeno psicológico real y devastador. Es como una droga que nunca te da el high, pero siempre te promete que la próxima dosis será la definitiva. Las personas se vuelven addicted no a la satisfacción real, sino a la idea de satisfacción futura. Esta adicción crea un estado mental perpetuo de casi llegas,
Casi lo mereces, casi eres suficientemente bueno, casi has sufrido lo suficiente, casi has pagado la deuda completa, pero nunca completamente. Nunca hay un momento donde puedes decir, ya está, ahora puedo disfrutar mi vida sin culpa. ¿Y qué pasa con una persona que vive en estado perpetuo de casi? Nunca está presente en su propia vida. Siempre está mentalmente en el futuro, en la recompensa que vendrá, en la satisfacción que llegará. Su vida actual se convierte en una abstracción, en algo que no merece atención completa porque lo real está por venir. El síndrome de abstinencia de la esperanza es lo que sucede cuando una persona comienza a cuestionar si la promesa es real. La vida entera se ha construido alrededor de la expectativa de una recompensa futura, y la posibilidad de que no exista es tan aterrorizante que la mayoría prefiere seguir creyendo antes que enfrentar la posibilidad de que su vida actual sea todo lo que tienen. Pero aquí viene Spinoza con una revelación que cambia todo. La eternidad no es duración, es intensidad. No es vivir para siempre, es vivir completamente. No es la extensión del tiempo, es la profundidad de la experiencia. Cada momento vivido con total presencia, con completa aceptación, con absoluta conciencia, ese momento es eterno. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que no necesitas morir para experimentar la vida eterna. De hecho, es imposible experimentarla después de morir, porque la experiencia requiere estar vivo. La vida eterna no es algo que obtienes después, es algo que vives ahora cuando estás completamente presente en tu propia existencia. Spinoza entendió que cada momento contiene la totalidad. Cuando estás completamente presente en este momento, cuando no estás dividido entre el pasado y el futuro, cuando no estás fragmentado entre lo que fuiste y lo que esperas ser, experimentas algo que trasciende el tiempo ordinario. Experimentas la eternidad como una cualidad del presente, no como una cantidad de futuro. Esta comprensión dinamita completamente el sistema de recompensas virtuales. Si puedes experimentar lo eterno ahora, ¿para qué postergar la satisfacción? Si la vida eterna está disponible en cada momento de presencia completa, ¿para qué vivir en modo de espera perpetua? La vida eterna como experiencia presente en lugar de premio futuro lo cambia todo. Significa que tu vida actual no es una sala de espera, es el lugar donde lo eterno se manifiesta. Significa que no necesitas ganar el derecho a la felicidad, ya tienes acceso directo a ella. Significa que no necesitas ser diferente de lo que eres para experimentar lo divino, porque lo divino se está expresando como lo que eres en este momento. Conclusión. El despertar de la verdad. Durante miles de años, la humanidad ha vivido bajo el hechizo de una mentira tan sofisticada que la mayoría nunca sospecha su existencia. Esta mentira no vino con cadenas físicas o muros de prisión. Vino disfrazada como salvación, como amor, como la mayor bendición que un ser humano podría recibir. Te dijeron que la vida eterna era el regalo supremo, pero nunca te dijeron el precio real, odiar tu vida presente. Te prometieron la felicidad infinita después de la muerte, pero te pidieron que rechazaras la felicidad finita antes de la muerte. Te ofrecieron la perfección futura a cambio de despreciar tu humanidad actual. Spinoza vio a través de toda esta arquitectura de control y pagó el precio supremo. Fue excomulgado, exiliado, sus libros fueron prohibidos, su nombre se convirtió en sinónimo de herejía. Pero ¿cuál fue exactamente su crimen? No negó a Dios. Al contrario, reveló que Dios estaba mucho más presente de lo que te habían dicho. Su crimen fue mostrar que no necesitas intermediarios para acceder a lo divino, que no necesitas instituciones para experimentar lo sagrado, que no necesitas morir para vivir eternamente.
La revelación de Spinoza es simultáneamente simple y revolucionaria. Tú no estás separado de la naturaleza, eres la naturaleza siendo consciente de sí misma. No estás separado de lo divino, eres lo divino expresándose como un ser humano individual. No estás esperando la vida eterna, estás viviendo eternamente cada vez que estás completamente presente en tu propia existencia. ¿Qué pasa cuando realmente entiendes esto? Todo cambia. De repente tu cuerpo no es una cárcel de la que necesitas escapar, es el templo donde lo sagrado se manifiesta. Tu vida presente no es una prueba que necesitas pasar, es la obra maestra que estás creando momento a momento. Tus emociones no son disturbios que necesitas controlar, son la inteligencia de la vida fluyendo a través de ti. La culpa se revela como lo que realmente es, un sistema de control diseñado para mantenerte débil, dividido y dependiente. El miedo a la muerte se transforma cuando entiendes que cada momento vivido completamente es una victoria sobre el tiempo. La búsqueda de significado externo se vuelve innecesaria cuando descubres que eres el significado que buscabas. Pero ¿qué pasa con las personas que han construido su vida entera alrededor de la promesa de vida eterna? ¿Qué pasa con aquellos que han pospuesto su felicidad, que han reprimido su naturaleza, que han vivido en constante preparación para un futuro que nunca llega? La transición puede ser aterrorizante, pero también puede ser la liberación más grande que una persona experimente jamás. Porque resulta que nunca necesitaste ser salvado de ti mismo. Resulta que nunca hubo nada fundamentalmente malo contigo. Resulta que tu naturaleza humana no era el problema, era la solución. Resulta que tu vida presente no era la enfermedad, era la cura. La vida eterna no es un destino al que llegas después de morir. Es una manera de vivir antes de morir. Es estar tan presente en tu propia existencia que trasciendas la tiranía del tiempo. Es amar tan completamente tu propia humanidad que toques lo divino sin necesidad de dejar de ser humano. Spinoza no fue excomulgado por hereje, fue excomulgado por liberador. Sus ideas no atacaban a Dios, atacaban a quienes se habían apropiado de Dios para controlarte. No negaba lo sagrado, revelaba que lo sagrado estaba mucho más cerca de lo que te habían dicho. No destruía la religión, mostraba que la verdadera religiosidad era vivir en armonía con tu propia naturaleza. El mayor acto revolucionario que puedes cometer hoy es simple. Deja de odiarte por ser humano. Deja de aplazar tu felicidad para un futuro incierto. Deja de buscar afuera lo que ya existe dentro. Deja de vivir como si estuvieras en una sala de espera y comienza a vivir como si estuvieras exactamente donde necesitas estar. Porque resulta que siempre fuiste suficiente. Resulta que siempre fuiste completo. Resulta que siempre fuiste libre. Y resulta que siempre fuiste eterno, no como una promesa futura, sino como una realidad presente. La vida eterna fue un invento, sí, pero no fue inventada por Spinoza. Fue inventada por aquellos que necesitaban tu desprecio por lo humano para mantener su poder sobre ti. La verdadera vida eterna, la que Spinoza reveló, no es una invención, es un descubrimiento. Es el descubrimiento de que ya eres todo lo que necesitas ser, ya tienes todo lo que necesitas tener, ya vives en el único momento donde la eternidad es posible, ahora. Y esa verdad, esa simple y revolucionaria verdad, es lo que no querían que descubrieras, porque una persona que sabe que ya es eterna no puede ser controlada con promesas de eternidad. Una persona que sabe que ya es completa no puede ser manipulada con amenazas de incompletud. Una persona que sabe que ya es libre no necesita que otros la liberen. Esa es la revolución de Spinoza. No está en el futuro, está disponible ahora. No requiere morir, requiere vivir. No necesita fe, necesita presencia. Y no cuesta nada excepto la disposición a soltar la mentira más cara que la humanidad haya comprado jamás.
La idea de que no eres suficiente tal como eres. Antes de continuar con esta revelación que va a cambiar tu perspectiva para siempre, quiero que me digas en los comentarios desde qué país nos estás viendo y a qué hora estás descubriendo esta verdad. También, si estás en el celular, dale like al video, porque eso ayuda muchísimo a que esta información llegue a más personas que necesitan despertar de esta mentira milenaria. Y ya que estamos, comparte este video con ese amigo o familiar que siempre está buscando respuestas, porque lo que vamos a revelar ahora va a explicar por qué han vivido toda su vida sintiendo que algo no cuadra en el sistema que nos vendieron. La industria del miedo a la muerte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el miedo a la muerte se convirtió en el negocio más rentable de la historia humana? No estamos hablando de una empresa particular o de una industria específica. Estamos hablando del sistema más sofisticado de control psicológico jamás implementado, que ha funcionado durante milenios porque monetizó tu terror más profundo y lo convirtió en su fuente de poder. Imagínate que tienes en tus manos la capacidad de crear un producto que toda persona en el planeta Tierra desesperadamente necesita. Un producto que explota el miedo más universal, más primitivo, más inescapable de la condición humana. ¿Cuál sería ese miedo? El miedo a dejar de existir, el terror a la aniquilación total, la angustia de que cuando este cuerpo deje de funcionar, tú simplemente desaparezcas para siempre. Ahora imagínate que no solo puedes explotar ese miedo, sino que puedes amplificarlo. Que puedes tomar un proceso natural como la muerte y transformarlo en una amenaza moral, que puedes convertir algo que le sucede a todos los seres vivos en un castigo que solo algunos merecen, que puedes transformar el final natural de la vida biológica en una posibilidad aterrorizante de sufrimiento eterno. ¿Te das cuenta de la genialidad diabólica de esto? Tomaron el miedo natural a la muerte, que es una respuesta evolutiva perfectamente normal que nos ayuda a sobrevivir, y lo transformaron en pánico espiritual. Convirtieron la muerte de un evento biológico en una crisis existencial. La muerte ya no era simplemente el fin de los procesos corporales, se convirtió en el momento del juicio final, donde podrías ser sentenciado a sufrir para siempre. La muerte como castigo es quizás la perversión más cruel del orden natural que se haya concebido jamás. En la naturaleza, la muerte es simplemente transformación. Es el reciclaje de la materia y la energía. Es parte del flujo natural de la vida. Pero en el sistema de control que analizamos, la muerte se convirtió en la herramienta de chantaje suprema. ¿Y cómo funciona exactamente este chantaje? Te dicen que después de morir, dependiendo de cómo hayas vivido, podrías ser enviado a un lugar de sufrimiento infinito. No sufrimiento temporal, no sufrimiento proporcional a tus acciones, sino sufrimiento eterno, sin posibilidad de escape, sin posibilidad de redención, sin posibilidad de que termine jamás. Detente un momento y piensa en la crueldad psicológica de esta idea. Te están diciendo que por acciones limitadas, en una vida limitada, podrías enfrentar consecuencias ilimitadas, que por errores temporales podrías sufrir castigo eterno, que por ser imperfectamente humano en un período finito podrías ser torturado infinitamente. Pero ¿por qué era necesario crear este nivel de terror? Porque el miedo moderado no es suficientemente efectivo para el control total. El miedo manajeable permite que las personas mantengan cierta autonomía, cierta capacidad de decisión independiente. Pero el terror absoluto, el pánico existencial, la angustia de aniquilación eterna, eso paraliza completamente la capacidad de pensar de forma independiente. Una persona que vive bajo la amenaza constante de castigo eterno no puede permitirse el lujo de cuestionar la autoridad que dice protegerla de ese destino. No puede arriesgar su salvación eterna por ideas propias. No puede confiar en su propio juicio cuando las consecuencias de estar equivocado
son infinitas. ¿Ves cómo funciona? El terror a la condenación eterna no solo te controla mientras estás despierto, sino que invade tus sueños, tus momentos de tranquilidad, tus experiencias de placer. Siempre hay una voz en el fondo de tu mente preguntando, ¿esto está bien? ¿Esto me condenará? ¿Esto me costará la salvación eterna? Vivir bajo esta amenaza constante crea lo que podríamos llamar paranoia espiritual. Es un estado mental donde cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción debe ser constantemente monitoreada y evaluada en términos de sus consecuencias eternas. Es como vivir bajo vigilancia constante, excepto que el vigilante está dentro de tu propia cabeza. La vida se reduce a una prueba interminable donde cada momento es una pregunta de examen y donde reprobar significa sufrimiento infinito. ¿Puedes imaginar el estrés psicológico de vivir así? ¿Puedes imaginar lo que esto hace a la capacidad natural de disfrutar la vida, de estar presente en el momento, de simplemente existir sin culpa constante? El autoespionaje constante es quizás el aspecto más destructivo de este sistema de control. Te conviertes en tu propio agente de vigilancia. Internalizas la figura del juez, del fiscal, del verdugo. Ya no necesitan controlarte externamente porque has desarrollado un sistema interno de control que es mucho más efectivo y que funciona las 24 horas del día. Pero ¿qué pasa cuando una persona vive en estado constante de autovigilancia? Se desconecta de su espontaneidad natural, pierde la capacidad de confiar en sus instintos. Se vuelve incapaz de vivir en el presente porque siempre está calculando las consecuencias futuras de cada acción presente. Esta desconexión de la espontaneidad natural es exactamente lo que el sistema necesita para funcionar. Una persona espontánea es impredecible. Una persona que confía en sus instintos no necesita autoridad externa para guiar sus decisiones. Una persona que vive en el presente no puede ser controlada con amenazas sobre el futuro. Ahora, aquí viene Spinoza con una perspectiva completamente revolucionaria sobre la muerte. Para él, la muerte no es un castigo moral. Es simplemente una transformación natural. Es el momento cuando la configuración particular de materia y energía que constituye tu cuerpo individual se reorganiza en otras formas. ¿Qué significa esto? Significa que no hay nada que temer en el proceso natural de la muerte. No hay juicio, no hay castigo, no hay recompensa. Hay simplemente el flujo natural de la naturaleza transformándose continuamente. La materia que forma tu cuerpo regresa a la tierra. La energía que animaba tus procesos vitales se reintegra al flujo energético universal. Para Spinoza, temer la muerte es como temer que el agua del río llegue al océano. Es resistirse al flujo natural de la existencia. Es tratar de aferrarse a una configuración temporal de materia y energía como si fuera permanente, cuando toda la naturaleza nos muestra que nada mantiene la misma forma para siempre. Esta perspectiva libera completamente del chantaje psicológico del miedo a la muerte como castigo. Si la muerte es simplemente transformación natural, entonces no hay nada que ganar comportándose de cierta manera para evitar castigo post-mortem. No hay nada que temer del proceso natural de morir. No hay razón para vivir tu vida presente en función de evitar consecuencias imaginarias después de la muerte. Pero ¿qué pasa con una persona que se libera del miedo a la muerte como castigo? Puede vivir su vida presente sin el chantaje constante del futuro imaginario. Puede tomar decisiones basadas en lo que realmente cree que es mejor para su florecimiento presente, no en lo que cree que evitará castigo futuro. Puede ser auténtica consigo misma porque no está constantemente calculando si su autenticidad es segura en términos eternos. La libertad de ser mortal es quizás una de las liberaciones más profundas que un ser humano puede experimentar. Significa aceptar que tu vida individual tiene un principio y un final.
y que esa limitación temporal no la hace menos valiosa, sino más preciosa. Significa entender que la temporalidad de tu existencia individual es exactamente lo que la hace única, especial, irreemplazable. Cuando aceptas tu mortalidad natural, algo extraordinario sucede. Cada momento se vuelve infinitamente más valioso. Si solo tienes una cantidad limitada de tiempo en esta configuración particular de conciencia, entonces cada instante cuenta. Cada experiencia importa. Cada momento de presencia es un regalo que no puede ser desperdiciado. La fabricación de la inferioridad humana. La operación psicológica más devastadora en la historia de la humanidad no fue convencer a las personas de que eran malas, fue convencer a las personas de que eran insuficientes, que nacieron con déficits fundamentales que requerían corrección externa, que su naturaleza básica era tan problemática que necesitaban ser completamente transformadas para tener algún valor real. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas tradiciones espirituales comienzan con la premisa de que los seres humanos están fundamentalmente rotos? ¿Por qué la salvación siempre requiere que admitas que eres defectuoso antes de poder ser arreglado? ¿Por qué el primer paso hacia la iluminación es siempre reconocer tu propia insuficiencia total? La respuesta es brillante en su simplicidad. Porque una persona que se siente suficiente no necesita ser salvada. Una persona que confía en su propia naturaleza no necesita autoridad externa. Una persona que se ve a sí misma como completa no puede ser vendida la completud como un producto. El ser humano como criatura defectuosa no es una observación objetiva sobre la condición humana. Es una construcción estratégica diseñada para crear un mercado universal para la salvación. Si puedes convencer a todas las personas de que nacieron rotas, entonces todas las personas se convierten en clientes potenciales para tu servicio de reparación. Pero ¿cómo exactamente se implementa esta programación? Comienza desde la infancia más temprana. A los niños se les enseña que sus impulsos naturales están mal, que su curiosidad es inapropiada, que su energía vital es problemática, que su espontaneidad es disruptiva, que su autoexpresión natural es egoísta. Imagínate el impacto psicológico de esto en una mente en desarrollo. Un niño naturalmente confía en sí mismo, en sus sensaciones, en sus impulsos, en su percepción del mundo, pero sistemáticamente se le enseña a desconfiar de todo esto. Se le dice que sus instintos lo engañan, que sus sentimientos no son confiables, que sus pensamientos naturales son problemáticos. El resultado, un ser humano que para la edad adulta ha perdido completamente la conexión con su propia sabiduría interna. Una persona que no puede confiar en sus propias percepciones sin validación externa. Un individuo que se siente fundamentalmente inadecuado para navegar la vida sin guía constante de figuras de autoridad. La programación de insuficiencia crea lo que los psicólogos modernos reconocerían como dependencia emocional aprendida. Es un estado psicológico donde una persona se siente incapaz de funcionar autónomamente, donde cada decisión importante requiere consulta externa, donde la autoconfianza se ve como arrogancia peligrosa. Pero ¿por qué era tan importante crear este nivel de dependencia? Porque la autonomía humana es la mayor amenaza para cualquier sistema de control. Una persona que confía en su propio juicio no puede ser fácilmente manipulada. Una persona que se siente capaz de tomar sus propias decisiones no necesita líderes que decidan por ella. Una persona que se valora a sí misma no acepta ser tratada como inferior. La dependencia emocional programada no es accidental, es estratégica. Crea un estado psicológico donde las personas no solo toleran la autoridad externa, sino que la buscan desesperadamente. No solo aceptan ser guiadas, sino que se sienten perdidas y ansiosas sin guía constante. ¿Y quiénes están perfectamente posicionados para ofrecer esta guía?
Exactamente las mismas personas que se benefician de tu dependencia, los mismos individuos e instituciones que tienen poder, porque tú crees que no tienes la capacidad de ejercer poder sobre tu propia vida. El negocio de la insuficiencia humana es quizás el más rentable jamás creado, porque tiene un mercado literalmente universal. Si puedes convencer a todas las personas de que son insuficientes, entonces todas las personas se convierten en clientes de por vida para tus servicios de mejora. Pero aquí viene la parte más perversa. Nunca puedes realmente graduarte de este sistema. Nunca llegas al punto donde te dicen, felicitaciones, ahora eres suficiente, ya no necesitas nuestros servicios. Siempre hay un nivel más de insuficiencia que descubrir, siempre hay un defecto más profundo que corregir, siempre hay una manera en la que aún no estás completamente arreglado. Esta es la genialidad del sistema. Crea clientes de por vida que nunca pueden alcanzar el producto que están comprando. Es como vender una escalera al cielo donde siempre hay un peldaño más que subir. Es como ofrecer un curso de perfección, donde siempre hay una lección más que aprender. La culpa como identidad es quizás el aspecto más destructivo de esta programación. No solo te sientes culpable por cosas específicas que has hecho, sino que tu identidad central se construye alrededor de ser una persona que es fundamentalmente culpable. Tu sentido de ti mismo se basa en ser alguien que debe disculpas existenciales por simplemente existir. ¿Puedes imaginar lo que esto hace al alma humana? ¿Puedes imaginar lo que significa vivir con la creencia central de que tu existencia misma es problemática? ¿Puedes imaginar el nivel de autoboicot que esto genera en una persona? Una persona que se identifica fundamentalmente con la culpa no puede permitirse experimentar alegría genuina sin sentirse mal por ello. No puede aceptar amor genuino porque cree que no lo merece. No puede perseguir sus sueños genuinos porque cree que es egoísta querer cosas para sí misma. La vergüenza de existir es quizás la herida psicológica más profunda que se puede infligir a un ser humano. Es la sensación de que tu presencia en el mundo es inherentemente problemática, que ocupas espacio que no mereces, que consumes recursos que otros merecen más, que tu vida es una carga para el universo. ¿De dónde viene esta vergüenza existencial? De años de condicionamiento que te dice que tu naturaleza básica está mal, que tus necesidades son excesivas, que tus deseos son problemáticos, que tu existencia requiere justificación constante. El autocastigo como virtud es donde esta programación alcanza su expresión más perversa. Te convencen de que mientras más duro seas contigo mismo, más virtuoso eres, que la autocrítica constante es espiritualidad, que negarte placer es nobleza, que hacer que tu propia vida sea miserable de alguna manera te hace mejor persona. ¿Ves la locura de esto? Te programaron para ser tu propio torturador y luego te dijeron que esa tortura era evidencia de tu virtud. Te enseñaron a boicotear tu propia felicidad y luego te dijeron que ese boicot te haría merecedor de felicidad futura. Pero aquí viene Spinoza con una revelación que dinamita toda esta arquitectura de inferioridad programada. Para él, los seres humanos no son criaturas defectuosas que necesitan corrección. Son expresiones perfectas de la naturaleza siendo naturaleza. ¿Qué significa esto? Significa que no naciste roto. No hay nada fundamentalmente mal contigo. No tienes déficits que requieren corrección externa. Eres exactamente lo que la naturaleza está haciendo cuando hace un ser humano individual con tu configuración particular de características. Para Spinoza, cada ser humano es una expresión única e irreemplazable de la infinita creatividad de la naturaleza. Tu configuración particular de pensamientos, sentimientos, impulsos, deseos, capacidades y limitaciones no es un error que necesita corrección.
Es la manera específica en que la naturaleza está experimentando conciencia de sí misma a través de ti. Esta perspectiva es absolutamente revolucionaria porque elimina completamente la base psicológica del control por inferioridad. Si no hay nada fundamentalmente mal contigo, entonces no necesitas ser salvado de ti mismo. Si eres una expresión perfecta de la naturaleza, entonces no necesitas ser corregido por autoridades externas. Si tu naturaleza básica es confiable, entonces puedes confiar en tu propio juicio. Pero ¿qué pasa cuando una persona realmente entiende que no hay nada que arreglar en ella? Se libera de la necesidad constante de mejoramiento externo. Puede enfocar su energía en expresar su naturaleza auténtica, en lugar de constantemente tratar de convertirse en alguien diferente. Puede confiar en sus instintos porque entiende que son la sabiduría de la naturaleza operando a través de ella. La suficiencia natural del ser es quizás el concepto más liberador que una persona puede entender. Significa que ya tienes todo lo que necesitas para vivir una vida plena y satisfactoria. No en el sentido de que no puedes crecer o cambiar, sino en el sentido de que tu valor básico, tu derecho a existir, tu capacidad fundamental para navegar la vida, todo eso ya está completo en ti. Imagínate qué pasaría si todo el mundo entendiera esto, si todas las personas se dieran cuenta de que ya son suficientes tal como son, si nadie necesitara validación externa para sentirse valioso, si cada persona confiara en su propia sabiduría interna. El sistema entero de control basado en inferioridad programada se derrumbaría instantáneamente. No habría mercado para la salvación porque nadie se sentiría perdido. No habría demanda de autoridad externa porque cada persona confiaría en su propia autoridad interna. No habría necesidad de mejoramiento constante porque cada persona se sentiría fundamentalmente completa. El secuestro de la moral. Si quisieras controlar completamente a una población, ¿cuál sería la estrategia más efectiva? No sería controlar sus cuerpos. Eso requiere fuerza constante y eventualmente genera resistencia. No sería controlar sus mentes. Eso es complejo y difícil de mantener a largo plazo. La estrategia más efectiva sería algo mucho más sutil. Secuestrar su brújula moral interna y reemplazarla con un sistema externo que tú controlas. Durante milenios, la humanidad ha sido víctima del robo más sofisticado jamás perpetrado. El secuestro de la capacidad natural de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. No estamos hablando de enseñar moral. Estamos hablando de reemplazar la ética natural con un sistema artificial de reglas que sirve a intereses particulares. ¿Cuál es la diferencia entre moral externa y ética natural? La ética natural surge de tu experiencia directa de lo que promueve la vida y el florecimiento versus lo que causa sufrimiento y destrucción. Es la sabiduría que desarrollas cuando prestas atención a las consecuencias reales de las acciones en el mundo real. La moral externa, por otro lado, es un conjunto de reglas que te dicen qué es bueno y malo basado no en consecuencias observables, sino en autoridad proclamada. Te dice que algo está mal no porque puedas ver que causa daño, sino porque una autoridad externa declara que está mal. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque cuando confías en tu ética natural, desarrollas sabiduría real. Aprendes a navegar situaciones complejas usando tu inteligencia, tu empatía, tu comprensión de las consecuencias. Te conviertes en una persona moralmente autónoma, pero cuando dependes de moral externa, permaneces moralmente infantil. No desarrollas la capacidad de pensar éticamente por ti mismo. Te conviertes en alguien que necesita que le digan qué es correcto en cada situación. Te vuelves dependiente de autoridades externas para navegación moral básica. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Quién controla la moral externa, controla el comportamiento de las personas? Si puedes definir qué es bueno y qué es malo para una población entera,
entonces puedes dirigir su comportamiento en cualquier dirección que sirva a tus intereses. La desconexión de tu propia sabiduría moral no es accidental, es estratégica. Una persona que confía en su propio sentido de lo correcto e incorrecto no puede ser fácilmente manipulada para actuar contra sus propios intereses. Una persona que sabe distinguir por sí misma entre lo que promueve la vida y lo que la daña no puede ser convencida de apoyar políticas destructivas. Pero una persona que ha sido desconectada de su brújula moral interna, que ha aprendido a desconfiar de sus propios instintos éticos, esa persona puede ser dirigida a hacer casi cualquier cosa si se presenta con la autorización moral adecuada. ¿Has notado cómo las personas más moralmente rígidas a menudo apoyan las políticas más crueles? ¿Cómo individuos que se identifican como altamente éticos pueden justificar tratamiento inhumano hacia otros? Esto sucede cuando la moral externa reemplaza completamente la ética natural. Cuando tu moral viene de reglas externas en lugar de sabiduría interna, puedes cumplir las reglas mientras generas sufrimiento masivo y sentirte virtuoso haciéndolo. Puedes seguir los mandamientos mientras ignoras las consecuencias reales de tus acciones en la vida real de personas reales. El negocio de vender lo que ya tienes es quizás el aspecto más cínico de este sistema. Cada ser humano nace con una capacidad natural para distinguir entre acciones que promueven el bienestar y acciones que causan daño. Esta capacidad se desarrolla a través de la experiencia, la reflexión y la empatía, pero te convencen de que esta capacidad natural no es confiable. Te dicen que tus instintos morales están corrompidos, te enseñan a desconfiar de tu propia sabiduría ética, y luego te venden de vuelta lo que te quitaron, pero ahora empaquetado como moral divina que requiere intermediarios para interpretarse. ¿Ves la genialidad de esto? Te roban tu capacidad natural de navegación ética y luego te la venden de vuelta como un producto que requiere suscripción de por vida. Te desconectan de tu sabiduría moral interna y luego te ofrecen alquilarte sabiduría moral externa. La culpa como herramienta de control moral es devastadoramente efectiva porque convierte el sistema de feedback natural en un sistema de castigo. Naturalmente, cuando haces algo que daña a otros o a ti mismo, sientes remordimiento. Este remordimiento es información útil que te ayuda a hacer mejores decisiones en el futuro. Pero la culpa artificial no está basada en daño real, está basada en violación de reglas arbitrarias. Te sientes mal no porque hayas causado sufrimiento real, sino porque has violado códigos artificiales. Esta culpa no te hace más ético, te hace más controlable. ¿Cuál es la diferencia? El remordimiento natural te lleva a reparar daño y a cambiar comportamiento para evitar causar daño futuro. La culpa artificial te lleva a buscar perdón de autoridades externas y a someterte más completamente a sus sistemas de control. Una persona que siente remordimiento natural se vuelve más sabia y más compasiva. Una persona que vive en culpa artificial se vuelve más ansiosa y más dependiente de validación externa. La moral, como sistema de represión, transforma impulsos naturales saludables en fuentes de shame. La curiosidad sexual natural se convierte en impureza. El deseo de prosperidad se convierte en codicia. La expresión emocional auténtica se convierte en falta de control. El cuidado propio se convierte en egoísmo. El resultado, personas que están en guerra constante con su propia naturaleza. Individuos que se sienten culpables por desear cosas que son perfectamente normales y saludables. Seres humanos que han aprendido a ver sus impulsos más básicos como evidencia de su deficiencia moral. Esta represión sistemática de la naturaleza humana no crea personas más morales, crea personas más neuróticas. No produce virtud genuina, produce conformidad ansiosa. No desarrolla sabiduría ética, desarrolla obediencia compulsiva.
El monopolio de la virtud es donde este sistema revela su verdadera naturaleza. Te dicen que solo ciertos individuos o instituciones tienen acceso directo a la verdad moral, que el resto de las personas son demasiado corrompidas, demasiado ignorantes, demasiado influenciadas por sus deseos para confiar en su propio juicio ético. Convenientemente, ¿quiénes son estas personas especiales con acceso privilegiado a la verdad moral? Exactamente aquellos que se benefician de que tú no confíes en tu propio juicio. Los mismos individuos e instituciones que tienen poder porque tú crees que no tienes la capacidad de determinar lo correcto e incorrecto por ti mismo. Pero aquí viene Spinoza con una perspectiva revolucionaria. La moral auténtica no viene de autoridades externas, surge de la naturaleza misma. No es algo que necesitas que te enseñen desde afuera, es algo que desarrollas desde adentro cuando prestas atención honesta a las consecuencias de las acciones. Para Spinoza, la ética natural es la capacidad de distinguir entre lo que promueve la vida, la salud, la alegría, el crecimiento, la conexión, y lo que promueve la muerte, la enfermedad, la tristeza, el estancamiento, la separación. Esta capacidad no requiere revelación divina, requiere observación honesta. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que ya tienes todo lo que necesitas para ser una persona ética. No necesitas que autoridades externas te digan qué es correcto. Puedes desarrollar esa sabiduría prestando atención a tu experiencia y a las consecuencias de tus acciones. La ética como expresión de la vida, no represión, transforma completamente la experiencia moral. En lugar de ser un sistema de no hagas esto, no hagas aquello, se convierte en un sistema de ¿qué promueve el florecimiento? ¿Qué genera más vida, más alegría, más conexión? Esta perspectiva ética es liberadora porque está alineada con tu naturaleza, no en guerra contra ella. No te pide que reprimas tus impulsos naturales, te pide que los entiendas y los canalices de maneras que promuevan el bienestar tuyo y de otros. Imagínate cómo sería vivir con ética natural en lugar de moral externa. En lugar de seguir reglas por miedo al castigo, tomarías decisiones basadas en sabiduría y compasión. En lugar de sentir culpa por deseos naturales, encontrarías maneras saludables de satisfacer esas necesidades. En lugar de depender de autoridades externas para guidance moral, confiarías en tu propia capacidad de discernir lo correcto. ¿Y qué pasaría con el sistema de control si todas las personas confiaran en su ética natural? Se volvería imposible manipular a las personas para que actúen contra sus propios intereses. Sería imposible convencer a las personas de apoyar políticas que causan sufrimiento. Sería imposible mantener sistemas de poder que dependen de que las personas no confíen en su propia sabiduría moral. La revolución moral de Spinoza no es abolir la ética, es restaurarla. No es eliminar la distinción entre lo correcto e incorrecto, es devolverte la capacidad de hacer esa distinción por ti mismo. No es promover el relativismo moral, es promover la autonomía moral. Y esa autonomía moral, esa confianza en tu propia capacidad de navegar cuestiones éticas, esa es una de las amenazas más grandes que cualquier sistema de control puede enfrentar. Porque una persona moralmente autónoma no puede ser controlada a través de chantaje moral. Una persona que confía en su ética natural no necesita permisión para hacer lo correcto. Si este contenido te está abriendo los ojos, compártelo con alguien que conozcas que está buscando respuestas. Necesitamos que más personas despierten a estas verdades que han estado ocultas durante tanto tiempo. Espero que hasta ahora hayas estado tomando notas mentales de cada revelación, porque lo que viene a continuación va a conectar todos los puntos y te va a mostrar exactamente cómo salir de esta matriz de control mental. Pero antes, necesito que hagas algo.
Si estás viendo esto en tu celular, dale like al video ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a que esta información llegue a miles de personas más que necesitan despertar. También quiero saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora descubriste esta verdad que va a cambiar tu vida para siempre. Déjamelo en los comentarios. Y ya que estamos, comparte este video con ese familiar o amigo que siempre se queja de que algo no está bien en el mundo, pero no sabe exactamente qué. Después de ver esto, lo va a entender todo. La revolución silenciosa de Spinoza. ¿Qué pasaría si te dijera que hace más de 350 años un hombre formuló las ideas más peligrosas para el sistema de control que acabamos de desenmascarar? Ideas tan explosivas que fueron censuradas, prohibidas, quemadas. Ideas tan revolucionarias que el simple hecho de poseer los libros que las contenían podía costarte la vida. Ideas tan amenazadoras para el poder establecido que incluso hoy, después de más de 3 siglos, la mayoría de las personas nunca ha escuchado hablar de ellas. Ese hombre era Baruch Spinoza, y su revolución no fue con armas ni con ejércitos, fue con ideas. Ideas que dinamitaron los cimientos conceptuales sobre los cuales se había construido todo el sistema de control mental que hemos estado analizando. La primera bomba conceptual que Spinoza detonó fue la ecuación más peligrosa jamás formulada: Deus sive natura, Dios o naturaleza. Para Spinoza, estas no eran dos cosas diferentes, eran la misma cosa vista desde perspectivas diferentes. Dios no era un ser separado de la naturaleza que la había creado desde afuera. Dios era la naturaleza. La naturaleza era Dios. ¿Te das cuenta de las implicaciones explosivas de esta idea? Si Dios y la naturaleza son la misma cosa, entonces no hay separación entre lo sagrado y lo mundano. No hay división entre lo espiritual y lo material. No hay diferencia entre lo divino y lo natural. Todo es una sola substancia expresándose de infinitas maneras diferentes. ¿Qué significa esto para ti personalmente? Significa que no estás separado de lo divino. No necesitas alcanzar algo que está arriba, porque ya estás hecho de la misma substancia que eso que llamas divino. No necesitas trascender tu naturaleza para tocar lo sagrado, porque tu naturaleza es lo sagrado, expresándose como un ser humano individual. Esta idea aterrorizó al poder establecido porque eliminaba completamente la necesidad de intermediarios. Si lo divino no está separado de la naturaleza, entonces no necesitas instituciones especiales para acceder a ello. Si Dios es la naturaleza, entonces cada experiencia natural es una experiencia divina. Si no hay separación entre lo sagrado y lo mundano, entonces no necesitas sacerdotes especiales para traducir lo sagrado para ti. ¿Ves por qué esta idea era tan peligrosa? Eliminaba el monopolio sobre lo sagrado. Democratizaba completamente el acceso a la experiencia divina. Convertía a cada persona en su propio punto de contacto directo con lo infinito. La divinidad de lo cotidiano es quizás el aspecto más revolucionario de esta perspectiva. Significa que no necesitas experiencias místicas especiales para tocar lo divino. Lo divino está presente en cada respiración, en cada latido del corazón, en cada momento de conciencia. Está en el sabor de la comida, en la sensación del agua en tu piel, en la risa de un niño, en el crecimiento de una planta. Pero imagínate qué pasaría si toda la humanidad entendiera esto, si cada persona se diera cuenta de que ya tiene acceso directo a lo sagrado, si nadie necesitara instituciones especiales para experimentar lo divino. Todo el aparato de poder construido sobre el control del acceso a lo sagrado se desmoronaría instantáneamente. La segunda idea revolucionaria de Spinoza fue su comprensión del determinismo. Según él, no existe el libre albedrío tal como tradicionalmente se entiende. Somos parte de la cadena causal infinita de la naturaleza. Nuestros pensamientos, emociones y acciones son el resultado inevitable de causas anteriores,
que a su vez fueron el resultado de causas anteriores, en una cadena que se extiende infinitamente hacia el pasado. Esto significa que somos robots sin control sobre nuestras vidas. Exactamente lo opuesto. Significa que somos expresiones naturales de la naturaleza siendo naturaleza. Cuando actúas según tu naturaleza auténtica, no estás violando el orden cósmico. Estás cumpliendo exactamente tu papel en el gran despliegue de la realidad. Esta comprensión es liberadora porque elimina completamente la base de la culpa artificial. Si somos parte del flujo determinista de la naturaleza, entonces no tiene sentido sentirnos culpables por ser lo que naturalmente somos. No elegiste tu temperamento, tus impulsos básicos, tus inclinaciones naturales. Eres el resultado inevitable de infinitas causas naturales, convergiendo en este momento para crear exactamente la configuración de conciencia que eres. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad? Spinoza no eliminaba la responsabilidad, la transformaba. En lugar de responsabilidad, basada en culpa por elecciones libres, promovía responsabilidad basada en comprensión de causas y efectos. Cuando entiendes que tus acciones tienen consecuencias naturales, puedes tomar decisiones más sabias sin necesidad del chantaje de la culpa artificial. La liberación de la culpa artificial es quizás uno de los regalos más grandes que la filosofía de Spinoza puede ofrecer a una persona moderna. Significa que puedes dejar de castigarte por ser humano. Puedes dejar de sentirte mal por tener los impulsos que naturalmente tienes. Puedes dejar de vivir en guerra constante contigo mismo. Esto significa que puedes hacer cualquier cosa sin consecuencias. Exactamente lo opuesto. Significa que puedes tomar mejores decisiones porque las bases en comprensión real de causas y efectos en lugar de en miedo a castigo arbitrario. Significa que actúas éticamente porque entiendes las consecuencias naturales de las acciones, no porque temes castigo sobrenatural. La tercera revolución conceptual de Spinoza fue su comprensión de las emociones. Para él, las emociones no eran disturbios irracionales que debían ser controlados por la razón. Las emociones eran ideas del cuerpo, eran la forma en que tu cuerpo piensa, la manera en que tu ser físico procesa información sobre el mundo. ¿Qué significa esto? Significa que no hay división real entre razón y emoción. Tu capacidad de sentir es una forma de inteligencia. Tus emociones son información valiosa sobre tu relación con el mundo. Tus sentimientos son la sabiduría de tu cuerpo comunicándose contigo. Esta perspectiva revoluciona completamente la relación con las emociones. En lugar de ver los sentimientos como enemigos que deben ser reprimidos, los ves como aliados que te proporcionan información crucial. En lugar de dividirte contra ti mismo en una guerra entre razón y emoción, reconoces que ambas son expresiones de tu inteligencia total. La inteligencia del sentir es un concepto que puede transformar tu vida. Significa confiar en lo que sientes como una fuente legítima de conocimiento. Significa prestar atención a tus emociones como guías para navegating el mundo. Significa integrar tu capacidad de sentir con tu capacidad de pensar en lugar de verlas como fuerzas opuestas. Pero ¿qué pasa cuando una persona realmente integra su inteligencia emocional con su inteligencia racional? Se vuelve capaz de tomar decisiones más sabias porque tiene acceso a más información. Se vuelve más empática porque puede sentir las emociones de otros. Se vuelve más auténtica porque no está constantemente reprimiendo partes de su experiencia. La cuarta y quizás más revolucionaria idea de Spinoza fue su comprensión de la eternidad. Para él, la eternidad no era duración infinita de tiempo, era una cualidad del presente. La eternidad no estaba en el futuro después de la muerte, estaba disponible ahora en momentos de experiencia completa. ¿Qué significa experimentar la eternidad?
Significa estar tan completamente presente en este momento que trasciendas la tiranía del tiempo lineal. Significa estar tan totalmente absorto en la experiencia presente que no existe pasado ni futuro, solo el infinito ahora. Esta comprensión dinamita completamente el sistema de control basado en promesas futuras. Si puedes experimentar lo eterno ahora, ¿para qué postergar la satisfacción? Si la vida eterna está disponible en cada momento de presencia completa, ¿para qué vivir en modo de espera perpetua? La vida eterna como intensidad, no duración, transforma completamente lo que significa estar vivo. No se trata de acumular más tiempo, se trata de profundizar la calidad de la experiencia presente. No se trata de vivir para siempre, se trata de vivir completamente. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un momento de eternidad? Quizás fue cuando estabas completamente absorto en una actividad que amabas. Quizás fue en un momento de conexión profunda con otra persona. Quizás fue contemplando la naturaleza. Quizás fue en un momento de creatividad total. En esos momentos, el tiempo ordinario se suspende. Existe solo el eterno presente. Cada momento es completo en sí mismo cuando lo vives con total presencia. No necesita ser completado por momentos futuros. No es deficiente porque no es infinito en duración. Su valor no depende de su permanencia, sino de su profundidad. La liberación de la falsa trascendencia. Durante milenios, a la humanidad le han vendido una mentira fundamental sobre dónde encontrar lo sagrado. Te dijeron que lo divino estaba arriba, en algún reino separado de este mundo material. Te convencieron de que para experimentar lo sagrado tenías que escapar de lo mundano, trascender lo físico, ir más allá de lo natural. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta separación es completamente artificial? Que lo sagrado no está escondido en algún reino lejano, sino manifestándose constantemente aquí, ahora, en este mundo, en tu cuerpo, en tu experiencia presente. La trascendencia verdadera no está en escapar del mundo, está en reconocer la divinidad que ya está presente en el mundo. No está en ir más allá de tu humanidad, está en abrazar completamente tu humanidad como una expresión única de lo infinito. Esta comprensión revoluciona completamente la búsqueda espiritual. En lugar de tratar de escapar de tu experiencia presente para alcanzar algo superior, reconoces que tu experiencia presente ya es la manifestación de lo superior. En lugar de rechazar tu vida actual como inferior, la abrazas como la única manera en que lo infinito puede expresarse como tú. ¿Qué significa prácticamente que lo sagrado está en la inmanencia, no en la trascendencia? Significa que no necesitas experiencias místicas especiales para tocar lo divino. Lo divino se está tocando a sí mismo a través de cada una de tus experiencias. Está presente cuando comes, cuando caminas, cuando ríes, cuando lloras, cuando piensas, cuando sientes. La divinidad de lo cotidiano no es una metáfora poética, es una descripción literal de la realidad. Cada momento ordinario es una manifestación extraordinaria de la creatividad infinita del universo. Cada experiencia mundana es un milagro cuando la ves desde la perspectiva correcta. Pero ¿por qué era tan importante convencerte de que lo sagrado estaba en otro lugar? Porque si entiendes que lo sagrado está aquí, ahora, en ti, entonces no necesitas buscar afuera. No necesitas instituciones que controlen el acceso a lo sagrado. No necesitas autoridades que traduzcan lo divino para ti. Tienes acceso directo, inmediato, constante a la fuente de toda experiencia sagrada. El fin de la búsqueda externa es quizás uno de los aspectos más liberadores de esta comprensión. Durante toda tu vida, probablemente has sentido que había algo que te faltaba, algo que necesitabas encontrar ahí afuera para sentirte completo. Pero ¿qué pasaría si nunca te faltó nada? Si siempre tuviste acceso directo a lo que estabas buscando. Esta realización
Puede ser inicialmente desorientadora para una mente condicionada a buscar siempre en otro lugar. Si no necesitas buscar afuera, ¿qué haces con toda esa energía que has estado usando en la búsqueda? La respuesta es simple. La usas para profundizar en lo que ya tienes, para estar más presente en tu experiencia actual, para abrazar más completamente tu humanidad. Tu cuerpo es tu templo real, no en sentido metafórico, sino literal. Es el lugar donde la conciencia infinita se localiza para tener la experiencia específica que eres tú. Es el instrumento a través del cual lo infinito experimenta sabores, texturas, temperaturas, sensaciones. Es la manera en que el universo se toca a sí mismo. Esta comprensión transforma completamente la relación con tu cuerpo físico. En lugar de verlo como una cárcel de la cual necesitas escapar, lo reconoces como el vehículo sagrado de tu experiencia. En lugar de despreciarlo como inferior a lo espiritual, lo honras como la manifestación de lo espiritual en forma física. ¿Qué significa prácticamente honrar tu cuerpo como sagrado? Significa cuidarlo no por vanidad, sino por reverencia. Significa alimentarlo conscientemente, no por reglas dietéticas, sino por respeto hacia el templo de tu conciencia. Significa disfrutar los placeres físicos sin culpa, reconociendo que el placer es una de las maneras en que lo divino experimenta alegría a través de ti. Reconciliarte con tu naturaleza física es uno de los aspectos más sanadores de esta transformación de perspectiva. Durante años, probablemente has estado en guerra con tu cuerpo, tratando de controlarlo, reprimirlo, trascenderlo. Pero ¿qué pasaría si no hubiera nada que controlar? Si tu naturaleza física fuera perfectamente sagrada tal como es. El placer como expresión sagrada es quizás uno de los conceptos más liberadores y más censurados de la historia humana. Te han condicionado a sentir culpa por disfrutar la comida, el sexo, la comodidad física, la belleza sensorial. Pero ¿qué pasaría si el placer fuera la manera en que lo divino celebra su propia creatividad? Piénsalo. Si eres una expresión de la creatividad infinita del universo, entonces tu capacidad de sentir placer es la capacidad del universo de disfrutar su propia creación. Cuando saboreas comida deliciosa, el universo se está saboreando a sí mismo. Cuando sientes placer físico, la existencia está celebrando su propia capacidad de sentir bien. Esta perspectiva no promueve la indulgencia irresponsable, promueve la celebración consciente. No te dice que busques placer compulsivamente, te invita a recibir el placer que naturalmente surge con gratitud y sin culpa. Dejar de ser enemigo de ti mismo es quizás la sanación más profunda que una persona puede experimentar. Durante años has estado dividido internamente. Una parte de ti vigilando y controlando otras partes. Has estado en guerra civil contigo mismo, tratando de reprimir, controlar y mejorar constantemente tu naturaleza básica. Pero ¿qué pasaría si no hubiera nada en ti que necesitara ser controlado? Si toda tu naturaleza fuera una expresión perfectamente válida de la creatividad infinita. Si pudieras confiar en tus impulsos básicos, porque entiendes que son la sabiduría de la naturaleza operando a través de ti. Esta reconciliación interna no significa convertirte en completamente indulgente o irresponsable. Significa actuar desde amor propio auténtico en lugar de desde miedo y represión. Significa tomar decisiones que honren tu naturaleza completa en lugar de solo las partes que has sido condicionado a considerar aceptables. La moral autónoma surge naturalmente cuando dejas de estar en guerra contigo mismo. Cuando confías en tu naturaleza básica, desarrollas un sentido ético que viene desde adentro en lugar de desde afuera. Este sentido ético es más flexible y más sabio que la moral externa, porque está basado en comprensión real de causas y efectos en lugar de en reglas arbitrarias.
Confiar en tu brújula interna significa prestando atención a las consecuencias reales de las acciones y ajustando tu comportamiento basado en esa información. Significa desarrollar sabiduría ética a través de la experiencia en lugar de simplemente seguir reglas que otros han creado. La diferencia práctica: una persona con moral autónoma puede navegar situaciones complejas con flexibilidad y sabiduría. Una persona dependiente de moral externa se siente perdida en cualquier situación que no está específicamente cubierta por las reglas que ha memorizado. La ética que nace de la vida, no de la ley, está alineada con el flujo natural de la existencia. Promueve el florecimiento, la conexión, la creatividad, la alegría. No está basada en prohibiciones, sino en comprensión de qué promueve más vida y más bienestar para todos los involucrados. Ser autoridad de tu propia experiencia significa confiar en tu capacidad de interpretar tu vida, de extraer significado de tus experiencias, de aprender de tus errores sin necesidad de que autoridades externas validen tu comprensión. Esta autonomía experiencial es aterrorizante para sistemas que dependen de tu dependencia. Si puedes interpretar tu propia experiencia, no necesitas expertos que la interpreten por ti. Si puedes extraer sabiduría de tu propia vida, no necesitas gurús que te den sabiduría prefabricada. La alegría como criterio de verdad es quizás el aspecto más revolucionario de esta nueva moral autónoma. En lugar de usar el sufrimiento como medida de virtud, usas el florecimiento. En lugar de valorar lo que te hace sentir mal, valoras lo que te hace sentir genuinamente bien. Esto no significa hedonismo superficial, significa distinguir entre placeres que realmente nutren tu ser completo y distracciones que temporalmente adormecen el dolor. Significa desarrollar la capacidad de reconocer qué te hace florecer genuinamente versus qué simplemente te distrae de tu malestar. Lo que te hace florecer es verdadero para ti porque está alineado con tu naturaleza auténtica. Cuando estás viviendo alineado con quien realmente eres, experimentas una sensación de flow, de facilidad, de energía natural. Esta es información valiosa sobre la dirección correcta para tu vida. La felicidad como guía natural no es la felicidad superficial de la gratificación inmediata. Es la felicidad profunda del ser que está expresando su naturaleza auténtica, que está conectado consigo mismo, que está viviendo en armonía con su propia verdad. El fin de la moral del sufrimiento marca la transición de una espiritualidad basada en negación hacia una espiritualidad basada en afirmación. En lugar de creer que necesitas sufrir para ser virtuoso, entiendes que tu bienestar es un regalo que das al mundo. En lugar de pensar que tu felicidad es egoísta, reconoces que tu alegría contribuye a la alegría total del universo. El despertar. Vivir sin la mentira. ¿Puedes imaginar cómo sería despertar mañana liberado completamente del miedo que ha controlado tu vida durante décadas? ¿Puedes imaginar vivir sin la voz constante en tu cabeza que te dice que no eres suficiente, que necesitas ser diferente, que tienes que ganar el derecho a ser feliz? El despertar de la verdad que Spinoza reveló no es un evento místico que sucede en las montañas después de años de meditación. Es el simple reconocimiento de lo que siempre fue cierto, pero que había sido obscurecido por capas de condicionamiento artificial. Es como quitarte lentes de distorsión que habías llevado puestos tanto tiempo que habías olvidado que no eran tus ojos reales. El fin del chantaje emocional marca el comienzo de una vida genuinamente libre. Durante años, probablemente has tomado decisiones basadas no en lo que realmente querías o creías que era mejor, sino en lo que pensabas que evitaría castigo eterno o ganaría aprobación divina. Pero ¿qué pasaría si no hubiera castigo eterno que evitar? Si no hubiera aprobación divina que ganar, porque ya eres una expresión perfecta de lo divino. Si pudieras tomar decisiones basadas simplemente en sabiduría,
compasión y comprensión de las consecuencias naturales? Vivir sin el miedo al castigo eterno libera una cantidad extraordinaria de energía mental y emocional que habías estado usando para calcular constantemente si tus acciones eran seguras en términos de salvación eterna. Esta energía se vuelve disponible para vivir realmente, para crear, para amar, para explorar, para crecer. La liberación del control por culpa es quizás aún más transformadora que la liberación del miedo. La culpa artificial ha sido la herramienta más efectiva para mantenerte pequeño, inseguro, dependiente de validación externa. Cuando te liberas de la culpa no basada en daño real, recuperas tu poder personal natural. Esto significa que puedes hacer cualquier cosa sin considerar las consecuencias. Exactamente lo opuesto. Significa que puedes considerar las consecuencias reales sin la distorsión de miedos artificiales. Puedes actuar desde amor auténtico en lugar de desde miedo programado. Puedes ser ético porque entiendes la ética, no porque temes el castigo. Tu vida es tuya, no un examen. Es quizás la realización más liberadora de todas. Durante décadas, probablemente has vivido como si tu vida fuera una prueba que tenías que pasar para obtener algo mejor después. Como si cada decisión fuera una pregunta de examen, donde había respuestas correctas e incorrectas, determinadas por autoridades externas. Pero ¿qué pasaría si tu vida no fuera una prueba, sino una obra de arte en proceso? Si no hubiera manera correcta de vivir, sino solo tu manera auténtica. Si el valor de tu vida no estuviera determinado por qué también cumples con expectativas externas, sino por qué tan completamente expresas tu naturaleza única. Esta perspectiva transforma cada día de algo que tienes que sobrevivir correctamente en algo que puedes crear libremente. Cada momento se convierte en una oportunidad de expresar tu creatividad única en lugar de una oportunidad de fallar en cumplir estándares externos. Recuperar la integridad perdida significa sanar la división artificial entre cuerpo y mente, entre razón y emoción, entre lo espiritual y lo material que había sido creada para mantenerte fragmentado y débil. Cuerpo y mente como una sola cosa no es solo una idea filosófica, es una experiencia vivida. Cuando dejas de estar en guerra con tu cuerpo, cuando dejas de desconfiar de tus emociones, cuando dejas de dividir tu experiencia en partes buenas y malas, experimentas una sensación de wholeness que quizás no habías sentido desde la infancia. Esta integridad restaurada te da acceso a tu poder natural completo. Ya no estás desperdiciando energía en conflictos internos. Ya no estás boicoteando tus propias decisiones. Ya no estás viviendo como una persona dividida contra sí misma. El fin de la guerra interna marca el comienzo de la paz auténtica. Esta no es la paz de la represión exitosa, es la paz de la aceptación total. No es la calma de haber controlado todas tus partes malas. Es la serenidad de haber reconocido que no había partes malas que controlar. La paz de ser completo es diferente de cualquier estado mental que puedas haber experimentado mientras estabas fragmentado internamente. Es la paz que surge cuando todas las partes de ti están trabajando en armonía hacia la expresión de tu naturaleza auténtica. La responsabilidad sin culpa transforma completamente lo que significa ser una persona ética. En lugar de actuar correctamente por miedo a las consecuencias, actúas correctamente porque entiendes que es lo que promueve el florecimiento tuyo y de otros. Actuar desde el amor propio, no desde el miedo, produce decisiones completamente diferentes. El amor propio auténtico no es egoísmo narcisista, es el reconocimiento de que cuidar tu bienestar genuino contribuye al bienestar del todo del cual eres parte. Cuando actúas desde amor propio auténtico, naturalmente consideras el impacto de tus acciones en otros porque entiendes que estás conectado con otros.
Cuando actúas desde miedo, puedes hacer daño tratando de protegerte de amenazas imaginarias. La ética de la alegría es revolucionaria porque está basada en afirmación en lugar de negación. En lugar de una lista de cosas que no debes hacer, tienes una comprensión de lo que promueve más vida, más conexión, más creatividad, más bienestar para todos. Construir sin destruir se convierte en tu manera natural de operar cuando ya no estás en guerra contigo mismo. Una persona íntegra crea desde abundancia, no desde escasez. Una persona que se siente completa puede contribuir al mundo sin necesidad de tomar de otros para llenar vacíos internos. La vida eterna real, como Spinoza la entendía, no es duración infinita, sino intensidad infinita. Cada momento vivido completamente, cada experiencia abrazada totalmente, cada instante de presencia completa, eso es eterno. ¿Cuándo experimentas esta eternidad? Cuando estás tan presente en este momento que no existe pasado ni futuro. Cuando estás tan absorto en lo que estás haciendo que pierdes la noción del tiempo. Cuando estás tan conectado contigo mismo y con tu experiencia que tocas algo que está más allá del tiempo ordinario. Cada momento vivido intensamente es eterno, porque en esos momentos tocas algo que trasciende las limitaciones del tiempo lineal. No necesitas acumular infinitos momentos para experienciar la eternidad. Un solo momento de presencia completa contiene la eternidad entera. No necesitas morir para trascender, porque la trascendencia está disponible en cada momento de inmanencia completa. La vida eterna no es algo que obtienes después de morir, es algo que experimentas mientras vives cuando estás completamente vivo. La inmortalidad de la experiencia plena significa que cada vez que vives completamente, creates algo que es imperecedero. No en el sentido de que durará para siempre en el tiempo, sino en el sentido de que toca una dimensión de la realidad que está más allá del tiempo. La verdad, que cambió todo Spinoza, no fue excomulgado por hereje, fue excomulgado por liberador. Sus ideas no atacaban a Dios, atacaban a quienes se habían apropiado de Dios para controlarte. No negaba lo sagrado, revelaba que lo sagrado estaba mucho más presente de lo que te habían dicho. No destruía la religión, mostraba que la verdadera religiosidad era vivir en armonía con tu propia naturaleza. La vida eterna no es un destino al que llegas después de morir. Es una manera de vivir antes de morir. Es estar tan presente en tu propia existencia que trasciendas la tiranía del tiempo. Es amar tan completamente tu propia humanidad que toques lo divino sin necesidad de dejar de ser humano. Durante miles de años, la humanidad ha vivido bajo el hechizo de una mentira tan sofisticada que la mayoría nunca sospecha su existencia. Esta mentira no vino con cadenas físicas o muros de prisión. Vino disfrazada como salvación, como amor, como la mayor bendición que un ser humano podría recibir. Te dijeron que la vida eterna era el regalo supremo, pero nunca te dijeron el precio real: odiar tu vida presente. Te prometieron la felicidad infinita después de la muerte, pero te pidieron que rechazaras la felicidad finita antes de la muerte. Te ofrecieron la perfección futura a cambio de despreciar tu humanidad actual. Pero ¿qué pasa cuando realmente entiendes la revolución de Spinoza? Todo cambia. De repente, tu cuerpo no es una cárcel de la que necesitas escapar. Es el templo donde lo sagrado se manifiesta. Tu vida presente no es una prueba que necesitas pasar. Es la obra maestra que estás creando momento a momento. Tus emociones no son disturbios que necesitas controlar, son la inteligencia de la vida fluyendo a través de ti. La culpa se revela como lo que realmente es: un sistema de control diseñado para mantenerte débil, dividido y dependiente. El miedo a la muerte se transforma cuando entiendes que cada momento vivido completamente es una victoria sobre el tiempo.
La búsqueda de significado externo se vuelve innecesaria cuando descubres que eres el significado que buscabas. El mayor acto revolucionario que puedes cometer hoy es simple. Deja de odiarte por ser humano. Deja de aplazar tu felicidad para un futuro incierto. Deja de buscar afuera lo que ya existe dentro. Deja de vivir como si estuvieras en una sala de espera y comienza a vivir como si estuvieras exactamente donde necesitas estar, porque resulta que nunca necesitaste ser salvado de ti mismo. Resulta que nunca hubo nada fundamentalmente malo contigo. Resulta que tu naturaleza humana no era el problema, era la solución. Resulta que tu vida presente no era la enfermedad, era la cura. Resulta que siempre fuiste suficiente. Resulta que siempre fuiste completo. Resulta que siempre fuiste libre. Y resulta que siempre fuiste eterno, no como una promesa futura, sino como una realidad presente. La vida eterna fue un invento, sí, pero no fue inventada por Spinoza, fue inventada por aquellos que necesitaban tu desprecio por lo humano para mantener su poder sobre ti. La verdadera vida eterna, la que Spinoza reveló, no es una invención, es un descubrimiento. Es el descubrimiento de que ya eres todo lo que necesitas ser, ya tienes todo lo que necesitas tener, ya vives en el único momento donde la eternidad es posible, ahora. Y esa verdad, esa simple y revolucionaria verdad, es lo que no querían que descubrieras. Porque una persona que sabe que ya es eterna, no puede ser controlada con promesas de eternidad. Una persona que sabe que ya es completa no puede ser manipulada con amenazas de incompletud. Una persona que sabe que ya es libre no necesita que otros la liberen. Esa es la revolución de Spinoza. No está en el futuro, está disponible ahora. No requiere morir, requiere vivir. No necesita fe, necesita presencia, y no cuesta nada excepto la disposición a soltar la mentira más cara que la humanidad haya comprado jamás, la idea de que no eres suficiente tal como eres. Si este video te abrió los ojos a una realidad que nunca habías considerado, compártelo con alguien que conoces que está buscando respuestas. El despertar de la humanidad sucede una persona a la vez, una conversación a la vez, una revelación a la vez. Y recuerda, no necesitas esperar hasta mañana para comenzar a vivir esta verdad. Puedes comenzar ahora mismo, en este momento, simplemente siendo completamente presente en tu propia experiencia, aceptando tu humanidad tal como es, y reconociendo que ya eres todo lo que necesitas ser. Esa es la revolución más silenciosa y más poderosa que puedes iniciar. La revolución de simplemente ser auténticamente humano en un mundo que te había convencido de que eso no era suficiente. Pero ahora sabes la verdad, y la verdad, como dijo Spinoza, te hará libre.